transmisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cámara y sus regiones. En el día de hoy nos encontramos con el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Pierre García Jaquier. Él representa el departamento del Tolima, es del Centro Democrático y es integrante de la Comisión Tercera, de la Comisión de Juventudes y de la Comisión de Vigilancia a los Organismos de Control Público. Representante Pierre, bienvenido a la Cámara y sus regiones. Hola Andrea, gracias por esta invitación y un saludo por supuesto a todos los televidentes. Representante, tenemos conocimiento que no es del Tolima, sino del Canadá. Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo fue eso. Bueno, yo hago una aclaración. Yo, por supuesto, que soy tolimense de nacimiento. Mi papá nacido en Icononso, Tolima. Toda mi familia paterna tolimense, oriunda del Tolima, a que le han servido al Tolima. Pero también, pues la historia es simpática. Yo nací en Canadá de papá tolimense y de mamá francesa. Ellos estaban terminando una especialización, eran médicos los dos, y entonces por circunstancias de la vida nací en Canadá, muy joven me trajeron a Colombia y bueno, después empezó otra historia, otro rollo donde me llevaron a Francia, Estados Unidos, pero hoy estoy viviendo en el Tolima y representando a este departamento que quiero mucho. ¿Y cuántos hermanos integran la familia? Somos 3, yo soy el mayor de 3. ¿Y fue el único que nació en Canadá? Sí, es una historia, yo soy el único que tiene un nombre extranjero, yo me llamo Pierre, como lo sabes, y nací en Canadá. Mis hermanos nacieron en Colombia, Armando y Priscila Elena, y ellos hoy viven en el extranjero, viven en Estados Unidos los dos. ¿En algún momento volvió a Canadá a vivir o a estudiar? No, yo salí muy temprano, nací y a los 3, 4 meses me subieron a un avión y me trajeron a Colombia y de hecho fui a Ibagué enseguida, ni siquiera pasé por Bogotá mucho tiempo en ese momento. Desde entonces sí he hecho varias temporadas, varios años. En Francia viví tal vez 3 años, en Estados Unidos casi 10 años y hoy pues ya son 6 años nuevamente viviendo en Colombia. ¿Le gustaría vivir en Canadá? Yo creo que el frío me daría muy duro. Yo soy más bien acostumbrado a los climas templados y me va muy bien en Ibagué. Representante, tenemos conocimiento de que también perteneció a la selección Colombia Juvenil de baloncesto. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, pues yo soy un hombre con una estatura privilegiada, mido 2,3 metros. Desde muy joven pues crecí por encima de mis pares. ¿Cuánto mide a propósito? 2,3 metros. El más alto del Congreso de la República. Así es, yo creo que, y seguramente a nivel continental es posible también, quién sabe. Pero entonces crecí rápidamente, a los 15 años ya medía más de 1,90 metros. Eso hizo que se me facilitara el básquet, el baloncesto. Me fui muy disciplinado y me entregué al deporte, era un deportista de alto rendimiento. Empecé con diferentes ligas en el colegio, después la Liga de Bogotá y terminé jugando en Juegos Nacionales. Fui a la Selección Colombia, estuve en el Ecuador, estuvimos en Puerto Rico. Apasionado por el deporte, entregado a él y yo quería hacer una carrera deportiva. Incluso, ¿y la NBA? Yo pensaba en ir a la universidad en Estados Unidos, esa era mi meta, tenía buenos prospectos, hice el bachillerato allá, jugué allá, pero muy temprano, sobre los 18 años de edad, mis 2 rodillas con el desgaste de meniscos me dieron a entender que necesitaba cirugías y que iba a ser muy complicado y que entonces el deporte debía ser más bien ya una pasión y no un plan de vida como tal. Entonces, porque además quería ser deportista. Yo quería ser deportista, pero me enruté por otro camino y hoy pues ya no tengo ningún lamento al respecto porque creo que donde estoy me siento bien. Como no pudo ser deportista, entonces el plan B era estudiar administración de empresas, que pues es la carrera que hoy en día tiene. La vida va, digamos, por etapas. Era entregado al deporte, también aficionado a la música, pero en ese momento mi condición física me favorecía la competencia física. Después, pues con ese revés, busqué una carrera
entendiendo que mi familia hacía política, mi papá era senador activo en el momento, entonces yo aspirar a seguir sus pasos en la política, un tema de elección popular era imposible, improbable, porque pues estaba la carrera de él en pleno ciclo, en vigor. Entonces, pues escogí un tema que me interesaba mucho, las finanzas, la administración de empresas, pensé en hacer empresa, me fui por el lado del sector privado, los mercados financieros, pero la vida después lo enruta a uno nuevamente y terminé haciendo política desde hace 5 o 6 años que estoy dedicado a esta actividad. El gusto por la política, eso viene de herencia, e incluso su papá fue senador. ¿En algún momento su papá influyó para ser hoy en día representante de la Cámara? ¿Eso fue una decisión propia o cómo fue ese proceso? No, fue una decisión propia. Yo sabía que quería hacer política. Desde niño admiraba el trabajo social, la entrega que tenían tanto mi papá como mi familia. Mi tío fue gobernador del Tolima, hoy alcalde electo de Icononso. Mi papá, pues un paso de más de 20 años por el Congreso de la República. Desde que tengo uso de razón, yo estaba en los pasillos de este edificio haciendo tareas a veces en la oficina misma de él, en sus tiempos. Entonces yo tenía un deseo de servir a la comunidad, de hacer política, y eso lo tomé por decisión propia, que trabajamos familiarmente, que me respalda y que me brinda consejo, por supuesto, y además pues yo le agradezco a él todo el trabajo y todo el apoyo que me brinda. El paso del Congreso de la República de su papá, ¿qué es lo que más destaca de esa labor y cuáles serían esos ideales a seguir? Bueno, no, el tema, la entereza con la que él enfrentó en su momento los cambios en los partidos liberal, en una época muy difícil, cuando pues estaba la crisis del samperismo en su momento, el proceso 8000, después todo el cambio entre Serpa y Álvaro Uribe, su presidencia al Congreso, uno de los momentos más difíciles del país, cuando estaban secuestrando a los senadores, cuando asesinaron a varios de ellos. Las leyes que él impulsó, porque él hizo unas reformas financieras importantes, una reforma y un debate cafetero muy importante. No, mucha admiración y aspiro yo poder llegar siquiera a seguir los pasos que él tuvo acá en este edificio. Vicepresidente, hoy en día pertenece a Centro Democrático y obviamente su papá perteneció a otra bancada porque en su momento no existía Centro Democrático. ¿Por qué decidió estar hoy en Centro Democrático? Bueno, él fue fundador y presidente del partido de la U, entonces digamos la corriente de respaldo del presidente Álvaro Uribe a sus tesis y a su gobierno pues ya venía de tiempo atrás, y yo en lo personal porque estoy convencido del proyecto político que tenemos. Yo pude regresar a Colombia en el año 2008 gracias en parte a la seguridad democrática que permitió que yo pudiera pensar en una actividad política, que pudiera pensar en volverme a radicar en Colombia cuando soy consciente que me fui en el año 2000 por los problemas que habían de seguridad. Entonces, esa gratitud, ese reconocimiento a su labor y el proyecto, que es un partido que tiene unos pilares: inversión social, Estado austero, diálogo popular, que exige, por supuesto, seguridad democrática y confianza inversionista, son valores en los que yo creo, y por eso estoy en este partido y siento mucho agrado en el trabajo que hacemos y lo que está por hacerse, porque estoy convencido que vamos a hacer un partido con vocación de poder. Y a nivel personal, ¿cómo es la relación con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe? No, es respeto y admiración. Yo una vez, alguien me decía, hombre, usted debe ver con mucha gratitud esa oportunidad de estar en un partido donde tiene un mentor y una persona que ha tenido tal trascendencia en la vida pública, porque es innegable que el presidente Uribe es una de las figuras más importantes en la política de los últimos tiempos en el país, y verlo trabajar, escucharlo, ver cómo se comporta, cómo toma decisiones, cómo dirige un grupo, pues son lecciones muy importantes que estoy seguro que me van a servir para siempre. Vicepresidente, lo hemos conocido como un hombre multifacético, fue deportista, es administrador de empresas, hoy en día congresista, pero también le encanta el vallenato. ¿Toca acordeón, guitarra? Yo soy un enamorado, un apasionado de la música. El vallenato, sin ser oriundo de mi región, porque pues yo soy tolimense, me llevaron de niño a un festival vallenato. Yo tenía tal vez 10, 11 años de edad. ¿Y por qué en el Tolima poco vallenato? Pues lo escuchan mucho, gusta, pero no es, por supuesto, nato de esa región. Me llevaron a un festival vallenato y quedé flechado, enamorado de esos ritmos, la energía que transmite el acordeón, la forma en la que habla con sus notas, con la cadencia, hizo que yo me enamorara de ese ritmo, y después, por circunstancias simpáticas de la vida, terminé aprendiendo a tocar, a interpretar el instrumento como aficionado, por supuesto, y hoy pues creo que mi mayor hobby es la música vallenata. Vamos a unos pequeños mensajes institucionales y ya continuamos con el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Pierre García Jacquier.
en cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Continuamos con el programa La Cámara y sus regiones con el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Pierre García. Representante, hoy en día es integrante de la Comisión Tercera. ¿En qué momento decidió escoger y pertenecer a esa comisión? Así es, Andrea. Hay varios sentimientos encontrados. Uno, mi papá fue miembro de la Comisión Tercera, fue presidente de la Comisión Tercera tal vez en 2 ocasiones, entonces siempre hay un tema como de admiración. Pero por supuesto, la mayor razón para estar en la Comisión Tercera es mi formación y mi actividad previa al Congreso. Yo fui muy cercano a los sectores financieros, a los mercados de valores, inversionista, en bolsa, derivados, futuros. Entonces conozco bien el tema y sentía que mi aporte a la democracia colombiana podía ser en la comisión donde se debaten esos temas, donde se tratan los temas de impuestos, donde se habla de todo lo que es el presupuesto general de la nación. Entonces por eso estoy en la Comisión Tercera y mi tarea es trabajar buscando cómo los colombianos sienten que desde el Congreso hacemos leyes y tomamos decisiones que realmente los benefician y protegen su bolsillo. Es primera vez que incursiona en política. Antes estaba viviendo en Ibagué y trabajaba en el sector privado. Bueno, mi primera candidatura que someto mi nombre a elección popular fue el 2014. Esa es la primera vez que yo aspiré directamente, pero yo venía pues cercano a la política desde toda la vida, desde que tengo uso de razón, acompañando candidatos en manifestaciones, en reuniones, en trabajo político, en trabajo social. Asesor. Pero asesor, digamos, no remunerado porque era más bien una actividad acompañando. Y desde el 2011 sí acompañé con mucha dedicación de tiempo completo en los cuadros de campaña a un candidato a la gobernación, recorrí todo el departamento y fui sembrando, digamos, y estableciendo las bases de lo que iba a ser mi campaña al Congreso 2014. ¿Qué es lo que destaca del sector público y de trabajar al sector privado? El sector privado tiene unas ventajas que uno, digamos, maneja su tiempo, no le rinde cuentas a nadie. Muchas de las cosas que le aplauden a las personas en el sector privado se las critican y se pueden volver objeto hasta de ir a crucificar a una persona en el sector público. Creo que hay 2 cosas. Uno, cuando está en el sector privado, como financiero sobre todo, pues es un tema de capitalismo, un tema de buscar, digamos, ganancias, de buscar rendimientos financieros, y cuando uno está en el sector público sí tiene que ser el interés general, el bien común, buscar cómo beneficiar a la sociedad y no pensar tanto en uno sino en los demás. Además que se somete al escrutinio público. Total, y por eso... Pierde privacidad. No, en totalmente. absoluto. Yo soy un convencido, y eso lo aprendí en Estados Unidos y me gusta, y creo que Colombia todavía está en mora de ser más exigente con sus políticos. A mí me gusta ver cómo en Estados Unidos o en Inglaterra, por ejemplo, le demostraron a un ministro que hacía trampa en el tiquete del Transmilenio, por llamarlo así, del metro, y perdió su cargo por ello. O en Estados Unidos le encuentran un amante o le encuentran un acto indebido a un senador, inmediatamente tiene que renunciar de su puesto. Yo creo que ese tipo de medidas son importantes y en Colombia falta mucho en ese aspecto. Representante, desde la Comisión Tercera, ¿cuáles son esos proyectos que más destaca? Bueno, los proyectos más relevantes cada año son el presupuesto general de la nación. Yo creo que es la carta de ruta de cómo el gobierno puede invertir, puede gastar, puede utilizar los recursos que le han aportado a los colombianos a través de los impuestos.
Proyectos como el cupo de endeudamiento fue muy importante y vamos a tener que hacerle mucho seguimiento porque el gobierno pues va a tener que endeudarse para poder cumplir con su plan de desarrollo, para poder cumplir con todas las propuestas, con todas las inversiones que plantea para los siguientes años. Y el tema que más me interesa a mí, después de por supuesto varios proyectos de interés de defensa del consumidor, de la protección de los usuarios del servicio financiero, es el tema de los impuestos. Yo creo que las reformas tributarias son lo más importante. Perteneciendo a la bancada de Centro Democrático, ¿cuáles son esos proyectos de ley que más destaca de su bancada? ¿En qué están trabajando ahora? No, mi bancada ha sido súper juiciosa y hay que reconocerlo en presentar proyectos de toda índole. Nosotros tenemos miembros en las 7 comisiones constitucionales que hay en el Congreso, en salud, en educación, en comisión primera. Yo creo que nuestra postura frente a los temas de plebiscito, frente a los temas de equilibrio de poderes en comisión primera fueron muy importantes. Todos los proyectos que se han presentado, sobre todo para los derechos humanos, la defensa de las mujeres, los temas neonatales, el Registro Nacional de Becas, hay productos, digamos, hay proyectos de todo tipo, desde salud, educación, hasta justicia, economía, que son interesantes y han sido por autoría del Centro Democrático. Vicepresidente, antes de iniciar este programa, la Cámara y sus regiones nos contaba que busca modificar el ICETEX. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, una de mis principales propuestas de campaña era la de la educación de calidad y pues yo he tenido oportunidades de educarme en diferentes países, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y entonces valoro la importancia de la educación secundaria, de la educación primaria, pero más aún de lo que es la educación especializada, de las carreras técnicas, convencido de que nosotros tenemos que permitir que haya más acceso, fomentar el acceso a la educación superior. Y la realidad de los colombianos de bajos ingresos es que es costoso pensar en las universidades privadas, por más que hay buenas iniciativas de becas, que hay diferentes productos financieros que permiten tener créditos estudiantiles. Creo que el ICETEX debe cumplir un rol principal, ser, digamos, la punta de lanza en Colombia para todos aquellos que quieren estudiar, todos aquellos que quieren sacar una carrera, una maestría, una especialización o hasta un doctorado. Y entonces estoy estudiando en un proyecto, tiene mucha tela que cortar, mucha carpintería hay que hacerle, porque hay que lograr que tenga aval del gobierno, que va a ser complicado, modificar toda la estructura en la forma en la que se calculan los créditos, en últimas para lograr mayor acceso a la educación y que los estudiantes tengan créditos a menores costos. Hoy en día escuchamos a jóvenes que quieren adquirir o quieren estudiar en una universidad y es muy difícil hasta tener un crédito porque le piden muchos trámites que para unas personas de un estrato bajo es muy difícil tenerlos. No, son imposibles, son unos temas de codeudores que tienen que demostrar capacidad de pago, historial crediticio. Estamos hablando de un muchacho de 18 años, recién salido del bachillerato o de haber prestado servicio militar, sin ninguna capacidad de consumo, sin ningún salario, sin ningún patrimonio a su favor, más que unas ganas de salir adelante, y a esa persona hay que apoyarla. Y el mensaje que debe enviarle el Congreso de la República a esos jóvenes es que hacemos leyes para mejorar sus condiciones, para que puedan soñar y para que puedan aspirar a hacer cosas grandes. Bueno, ojalá, vicepresidente, pueda sacar ese proyecto adelante para que aquellos jóvenes puedan gozar de esos beneficios. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos en la Cámara y sus regiones. Todos merecemos ver televisión de calidad, sin interferencias, sin fantasmitas. Y con un sonido perfecto. La televisión abierta es un servicio público gratuito que todos tenemos derecho a disfrutar. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión.
Continuamos con la Cámara y sus regiones con el segundo vicepresidente Pierre García. Vicepresidente, ¿cómo fue esa experiencia para llegar a la vicepresidencia siendo nuevo? Es el primer cuatrenio y la primera experiencia de estar en el Congreso de la República. Bueno, no, fue toda una hazaña y fue una lucha que emprendimos desde el periodo anterior, porque sabíamos que teníamos derecho como grupo significativo, representativo